Y ahora sí, ahora empezamos lo que es la jornada propiamente dicha, titulada Escenarios para el espacio público de la movilidad urbana, donde van a tener la palabra cada uno de los autores que han participado en el monográfico. Empezamos precisamente por la presentación del monográfico a cargo de sus coordinadores, Luis Miguel Valenzuela y Leticia Serrano, que pueden subir al estrado para empezar con la jornada. Gracias. Bueno, voy a intentar ser breve para cumplir con el programa, porque a las 11 supongo que se tienen que ir las autoridades. Dar las gracias al Ministerio, dar las gracias a la revista, al secretario general, a la subdirectora general, a las personas de la revista que han hecho posible esto y que lo hacen posible y todo el éxito que ha acumulado, ¿no? Por supuesto, a Eduardo de Santiago, gente con la que he intercambiado muchos mails, Nélida, Carolina, y especialmente a Rafael Mata. Rafael, somos nosotros los que estamos agradecidos de que la revista pensara que este tema y que estos coordinadores teníamos la capacidad de convocatoria para este tema. Creo que, por suerte, hay 21 artículos, lo cual no suele suceder muchas veces. Y también agradecerte como un fan, como alguien que esta revista para mí ha sido muy importante siempre. Es una revista que leo desde hace 35 años y estoy de acuerdo con lo que ha dicho el nuevo director. Cuando era joven yo apreciaba que en los primeros números, dentro de que todavía no tenía a lo mejor esa capacidad crítica, pero se apreciaba que en los primeros números había un cierto oasis de libertad. Era una revista que arriesgaba, era una revista que tocaba temas que a lo mejor no eran fáciles tocar en esos momentos, y Luis Moya lo sabrá mejor, y era una revista de vanguardia, que es de lo que se pretende, supongo, ahora con la nueva renovación, ¿no? Entonces, muchas gracias. Es una revista muy importante, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que los estándares que se han conseguido pues son el producto de una etapa perseverante, coherente, increciendo y con la idea muy clara de lo que se pretendía, ¿no? La revista también, a mi modo de ver, como un lector, pues ha pasado por diversas etapas, pero efectivamente yo espero que sea, como ha dicho Rafael Mata, una revista del Ministerio, porque ese patrimonio es de todos, ¿no? Por tanto, enhorabuena por todos esos logros y también por la decisión que se ha tomado con la nueva dirección. El número monográfico, bueno, si echamos también la vista atrás, yo creo que cuando yo empezaba a leer Ciudad y Territorio, espacio público, movilidad, yo creo que es difícil verlo en los primeros números, ¿no? La palabra movilidad incluso, ¿no? existía, ¿no? Recuerdo artículos que eran los que a mí me interesaban, de infraestructura de transporte y desarrollo regional. Era otro país. Había unas expectativas con la alta velocidad, por ejemplo, ¿no? Había artículos pues, de Julio Pozueta, José María Ureña, José Luis Gómez Ordóñez, pero con los años hemos transitado hacia temas que queremos seguir transitando y que eran los que nos interesaron a Leticia, a Giovanni y a mí en el número, ¿no? Que era, bueno, el espacio público como un activo, como una estrategia, como un recurso en sí mismo de la movilidad, ¿no? El espacio público no es el que recibe los golpes de la movilidad, sino que el espacio público es único, es escaso, es compartido, es cíclico y tiene que transitar pues, hacia nuevas estrategias, pues la zona de bajas emisiones, la proximidad, la equidad, la inclusión, la logística, la resiliencia, y todos esos temas en varias secciones se han abordado, más 2 artículos que forman parte de la sección de experiencias urbanas, con el caso de Pontevedra y el caso del hub, el intercambiador de Madrid, y son los que se han abordado. Muchas gracias a los autores. Hemos intentado hacer una selección lo más justa y representativa y relevante de temas que creo que pueden interesar y que a lo largo de la jornada se verán. Gracias a todos, gracias también a Leticia Serrano y a Giovanni Vecchio. En ese sentido creo que también el número tiene varios artículos internacionales. Es muy importante la proyección de Ciudad y Territorio en Iberoamérica y tenemos varios artículos iberoamericanos que creo que también ayudan a internacionalizar y difundir la revista. Gracias. Bueno, sin intentar prolongar más esto, que ya nos pasamos de tiempo, simplemente extender mi agradecimiento igualmente a la revista, a los directores de la revista y darnos un espacio
para poder publicar este monográfico y muy sinceramente agradecer a los autores y autoras que han depositado su confianza y que han trabajado arduamente para pulir mucho los trabajos y que resulte un monográfico de gran interés. Como sabrán y habrán visto en el programa, hemos dividido, hay 3 mesas temáticas que las hemos intentado dividir y de alguna manera, ¿no? Con afinidad temática, pero creo que va a ser una jornada muy rica en temáticas y sobre todo muy interdisciplinar, además que tenemos por ahí la muy interesante aproximación pues desde la medicina, desde la ingeniería de caminos, desde arquitectos, geógrafos, y creo que esto suscita gran interés y de nuevo agradecer a todos los presentes también por estar aquí. Y nada, muchas gracias. Pues nada, ahora sí, empezaría la primera mesa de debate, desafíos urbanos para la proximidad y la movilidad activa, e invito a que suban al escenario a Mariluz Browning Gleason, que ha sido la autora del artículo Diseñando la ciudad de los 15 minutos a escala calle, un análisis bottom-up de la proximidad social. A Patxi Lamic-Vidaudem, proximidad y herramientas de la planificación en España, los casos de Barcelona, Castelló de la Plana, Pontevedra, Valladolid y Vitoria-Gasteiz. A Pello Rollo Zabala, hacia la Velometrópolis, la infraestructura ciclable en Barcelona. Y Alberto Rojas Rivero, co-creando escenarios disruptivos para la integración resiliente del transporte y usos de suelo en municipios insulares con alta dependencia del turismo. Las preguntas del público y el debate durarán aproximadamente después entre 15 y 20 minutos y serán moderadas por Luis Miguel Valenzuela Montes. Muchísimas gracias y adelante. En esta mesa ponemos el acento en la proximidad y también en la movilidad activa, complementado con un trabajo sobre escenarios en un municipio pequeño que también quisimos darle cabida a ese tema. Y forma parte de uno de los objetivos del número, plantearnos esos escenarios y el plantearnos la proximidad como un asunto en el que todavía queda mucho trabajo que hacer, mucha trayectoria a través del espacio público. Aquí se va a ver a través del caso de Barcelona, con la movilidad activa y la Velometrópoli, los casos que han estudiado Patxi y la Miki de planes y cómo influyen en la proximidad, también herramientas que evalúan la ciudad de los 15 minutos o el caso de los escenarios co-creativos de Alberto Rojas. Creo que la primera era Mariluz, según el orden que tenemos previsto. Son unos 10 minutos y adelante, Mariluz. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo soy Mariluz Browning Gleason, soy investigadora predoctoral en el Centro de Investigación del Transporte y hoy voy a presentar el paper que publicamos en este monográfico, ¿no? Que es Diseñando la ciudad de los 15 minutos, un análisis bottom-up de la proximidad social, que está hecho en colaboración con Andrés Monzón y con Andrea Alonso. Bueno, el punto de partida de este estudio que hicimos era un interés en la ciudad de proximidad, cogiendo la ciudad de 15 minutos como igual la ciudad de proximidad como más conocida, quizás por el branding que ha tenido, ¿no? Como un caso que está ahora muy en boga y que se basa en 4 pilares, según la teoría de Moreno, ¿no? Que son la densidad, la diversidad, la proximidad y la digitalización, como 4 elementos clave para poder conseguir esta ciudad de 15 minutos. De estos 4 elementos, el que más, o este pilar que más interés tenía para nosotros era la proximidad, ya que en este modelo, aparte de referirse obviamente a una proximidad espacial, pero también incidiendo en la importancia de la temporal, ¿no? del umbral de tiempo en el que se tarda en llegar a estos servicios básicos, también hay un interés más allá en la proximidad social o en la formación de comunidad, en la importancia también de la vida en la ciudad
y en la interacción social de los habitantes de la misma. Entonces decidimos estudiar la ciudad a los 15 minutos desde esta óptica, ¿no? Desde la interacción, y para ello tomamos como elemento de estudio la calle, como quizás es el elemento básico de la ciudad, ¿no? Como que la conforma desde abajo hasta conformar el todo de la ciudad. Entonces, el objetivo que tenía esta investigación era ver cuáles son los factores que más relevancia tienen para que una calle sea un lugar de interacción y sea un lugar de vida comunitaria. O sea, más allá de un canal de movilidad, sea también un espacio público donde los habitantes, los ciudadanos puedan convivir y puedan dar lugar a la interacción y la comunidad. Todo esto con el objetivo claro de, a partir de esos factores, poder realizar una serie de recomendaciones que puedan tener una relevancia para los diseñadores urbanos a la hora de diseñar estas nuevas calles o intervenir en las ya existentes. Además, también, como un poco un objetivo colateral del estudio, sería ver cómo se adecúan ahora mismo las calles en Madrid, porque va a ser el caso de estudio que elegimos, a esta dimensión de la proximidad social tan importante en el modelo de ciudad de proximidad propuesto por Carlos Moreno. Entonces, para ello, utilizamos una metodología multicriterio y bottom-up, en la que, bueno, incorporamos una serie de información cuantitativa y cualitativa de las calles. Para ello, la primera parte del trabajo consistió en una revisión de literatura en la que vamos desde grandes autores que han estudiado la vitalidad urbana, la interacción social, ¿no? Como pueden ser Jane Jacobs, William White o Donald Appleyard, y también con estudios más novedosos o más contemporáneos, ¿no? Que analizan también el diseño del espacio público. Para ello, entonces, nosotros fuimos definiendo unos 29 indicadores en total, tanto cuantitativos o cualitativos, que son los que nos permitirían evaluar cómo los factores, ¿no? Que influyen en la interacción social. Además, tomamos como caso de estudio, como digo, Madrid, y para ello hicimos una selección de calles de estudio. Por las propias limitaciones del estudio, tuvimos que definir unos 4 calles que se estudiarían concretamente. Además, también quería mencionar que para la parte de recolección de datos de estos indicadores definidos, se combinó tanto trabajo de campo, entonces se hacían observaciones in situ en las calles, donde se registraba, pues, bueno, ahora lo explicaré en mayor profundidad, junto con un trabajo más de data collection tradicional, usando bases de datos, sobre todo abiertas, municipales. Y para ello, las 4 calles que elegimos, que podéis ver en el mapa, corresponden a una serie de criterios que no voy a entrar a definir en gran profundidad, pero lo que pretendían era ser unas calles que por sus condiciones sean representativas de la realidad de muchas calles de Madrid en zona central. Además, partimos dentro de la M30, ya que ahora mismo la ciudad de los 15 minutos y estos modelos de proximidad donde se están implementando sobre todo son en centros urbanos, donde ya partimos de una densidad o una diversidad no sé si suficientes, pero más fáciles para implementar este tipo de modelos de proximidad. Entonces, ahora vamos a ver un poco los resultados. Estos indicadores los agrupamos en 4 como grandes grupos, que era lo que nosotros estudiábamos, que era, por un lado, el usuario de la calle o la usuaria, es decir, qué tipo de personas utilizan, pues por rango de edad, por género, qué actividades se realizan, si son personas que están de paso, realizan unas actividades de interacción, si están junto a más personas o realizan la actividad solos. Lo combinamos también con las propias condiciones de la calle, ¿no? Estudiábamos, pues, los anchos de las calles, la distribución espacial, si se trata de calles de un carril, de 2, el ancho a las aceras, la presencia de mobiliario, la presencia de vegetación. Además, también lo complementamos con el análisis de los servicios y equipamientos que se encuentran en estas calles, que claramente es un elemento muy importante de la ciudad de proximidad, ya que se trata también de dar accesibilidad a estos servicios cotidianos o de la vida diaria. Y, por último, también quisimos ver un poco las condiciones ambientales. Entonces, bueno, también partiendo de donde había estaciones de medida en Madrid de niveles de contaminación atmosférica y acústica, analizamos todos estos indicadores para las 4 calles. Además, luego estos resultados los clasificamos en fichas
donde aparte de recoger estos datos también hacíamos como podéis ver, dibujábamos la sección de la calle, unos planos un poco esquemáticos de dónde se encuentran estos servicios, ¿no? Con estos puntos naranjas, por ejemplo, que representan, en este caso, en la calle Zurbano, dónde se encontraban los servicios, los que en este caso eran comercios, que eran los que generaban la mayor actividad de interacción, y luego un poco también la situación de la calle respecto al resto de los usos y en la escala de barrio, ¿no? Y bueno, aquí podéis ver lo que hicimos para las 4 calles. Luego también quería mencionar que estas calles, aunque no he definido todas las características de las mismas, eran una mezcla pues, de calles de manzana cerrada, calles en bloque abierto, con diferente cantidad de servicios en cada una, ¿no? Para conseguir también que los resultados fueran lo más, o pudieran extrapolarse lo más posible a otras calles. Entonces, aquí voy a pasar un poco, no por encima, pero sin entrar en tantísima profundidad como en el paper, pero casi que los resultados que más, o los findings que más relevancia tuvieron para nosotros era, en primer lugar, que la distribución especial de la calle era uno de los factores que más tenía relevancia con que hubiera mayor interacción social en la misma. Por lo tanto, las calles, que también en línea con lo que habían analizado autores anteriores, las calles que tienen un mayor espacio dedicado al peatón y menos a la movilidad rodada, es decir, que tienen un ancho de acera mayor y un carril, eran las que tenían mayor interacción social. Luego, por otra parte, también vimos que la presencia de mobiliario urbano era clave, ya que en las calles donde había, que solo era una, en la que había bancos de las que analizamos, eran los lugares donde se producían las actividades más duraderas en el tiempo y de interacción entre 2 o más personas. Y también vimos, por otro lado, que, por ejemplo, la calle que más interacción en nuestro estudio pudimos registrar en los periodos de observación era la calle Félix Boix. Esa interacción se daba también por la presencia de un servicio, que era un colegio en este caso, pero además veíamos que la gente, al ver la falta de bancos, pues buscaba otras formas de habitar el espacio, ¿no? O se sentaban en bordillos, se apoyaban contra una pared, o sea que era un elemento que claramente pues, había necesidad de ello y que además pues, tiene el potencial de crear esta comunidad o interacción en la calle. Y luego ya, como venía mencionando, que haya servicios y actividades también era un hecho muy relevante, lo cual también es completamente alineado con el concepto de ciudad de proximidad. Estas calles con estos servicios al final daban una oportunidad a que la gente se encuentre, comparta el espacio e interactúe entre ellas. Y luego también lo que, bueno, vimos una cosa curiosa, que era que en muchos estudios la manzana cerrada se considera como un factor que influía más en esta habitabilidad de la calle o en la interacción social. Sin embargo, aquí vimos que es verdad que nuestra muestra no es muy amplia, pero que no era un factor tan determinante y que calles como Félix Boix, que es de manzana más de bloque abierto, sí tenían una mayor interacción social. Siempre, claro, considerando que viene acompañada de esta presencia de que haya equipamientos o servicios que generan actividad, que había aceras más anchas que generan más espacio para el peatón, o, por ejemplo, en Camino de Ganapanes, otra de bloque abierto, era la única que tenía mobiliario urbano y un mayor número de vegetación. Y, por otro lado, nuestros resultados también, con esta idea más de cómo se traduce esto a la ciudad de Madrid, pues lo que veíamos es que el potenciar nuevas centralidades, el asociar la vida al barrio, ya que también estas calles no se veía una mayor cantidad de interacción por cercanía al centro. Por ejemplo, la calle Zurbano, que era la más cercana de las que analizamos al centro de Madrid, no tenía una mayor actividad que otras más alejadas, ¿no? Entonces, que al final estas calles dan servicio a un barrio, no tienen solo una escala a nivel ciudad, pero a escala de barrio, y que por lo tanto promover, un poco nuestra recomendación sería que promover estas centralidades o estos lugares en los que haya servicios de acuerdo con la ciudad de 15 minutos también al final influyen en que estas calles sean lugares vivos y vitales donde hay una mayor interacción. Y bueno, estos son los resultados más interesantes y animo a todo el mundo a leer el paper si quiere saber un poco más acerca de nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, gracias Mariluz, perfecto el tiempo y muy bien condensado el mensaje. Le tocaría a Pachi sobre las herramientas de... Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias primero a los editores, pero a todos los que hacéis posible la revista y a todos los que habéis venido hoy.
que el artículo que hicimos nosotros se titula, como tienen ahí, la proximidad, por decirlo bien, y herramientas de planificación en España, los casos de Barcelona, Castelló, Pontevedra, Valladolid y Valladolid, ¿no? El propósito de la investigación, del análisis, ¿no?, era, por una parte, ahondar o profundizar en el tema y en el concepto de la proximidad, y por otro, también analizar hasta qué punto este concepto se ha incorporado en las diversas herramientas de planificación que hay en estos momentos en España, ¿no?, desde los planes generales, los planes de movilidad urbana sostenible y la agenda urbana principalmente. Dentro de ese propósito, lo primero era tratar de profundizar sobre la diferencia entre el concepto de proximidad y el concepto de accesibilidad. A partir de evoluciones conceptuales, como por ejemplo la de Geurs, que habla ya de la accesibilidad en términos multimodales, ¿no?, pues nosotros nos centrábamos en la proximidad como una variable que entendemos más bien binaria y subjetiva, es decir, hay proximidad o no hay proximidad, ¿no?, y depende para quién, es decir, depende de tus condiciones personales, etcétera, ¿no?, o culturales, frente a la idea de accesibilidad, ¿no?, el concepto de accesibilidad, que bueno, tiene un desarrollo muy dilatado, ¿no?, desde los años 60, en términos primero gravitacionales, pero luego, ¿no?, como una variable de tipo continuo y de tipo objetivo, ¿no?, de tipo muy cuantificable, ¿no? Es decir, eso nos acerca a una visión de la proximidad en lo que se trata es de que las personas, ¿no?, puedan decidir si las cosas están próximas o no, y para eso se están desarrollando herramientas nuevas. Por ejemplo, están los trabajos de Gil Solá y Wilhelm, que han desarrollado una idea que es la de la flor de la proximidad, que es simplemente siguiendo, es previo a la ciudad de 15 minutos, pero ¿no?, en una visualización de 6 pétalos, ¿no?, con las 6 funciones de la proximidad, pues cada uno puede decidir, ¿no?, qué es lo que realmente necesita que esté próximo, ¿no? Y a partir de ahí se genera una visión de las herramientas de accesibilidad que permite, por ejemplo, la participación ciudadana de otra forma, ¿no?, y que nos aleja, una de las críticas que nos hacían, ¿no?, que es el tratar de convertir, o el que parece que la ciudad de 15 minutos se ha convertido en esa herramienta casi universal, ¿no?, que se podría aplicar en todos los sitios, a la manera de lo que pasó con la ciudad del movimiento moderno, ¿no? Bueno, el artículo se centraba en la gobernanza, se centraba también en las herramientas, hacía una reflexión sobre la unidad espacial, yo diría más bien sobre la espacialización de la proximidad, ¿no?, sobre la cuestión de la escala local como la escala que hay que recuperar en la planificación, y ahí pues lo que se hacía era analizar los distintos planes desde ese punto de vista, desde las unidades espaciales, ¿no? El otro pilar del análisis fue lo que creemos que hasta la fecha es digamos, la propuesta sobre esta ciudad de proximidad renovada, ¿no?, más completa, que sería la de Büttner, que ha desarrollado dentro de EIT, que se llama más o menos 15 minutos, ¿no?, Human Centered Planning. Está disponible en Internet y bueno, vamos a ver cuál es ese marco teórico que lo que hace es renovar, ¿no?, la planificación de la proximidad. Viene por lo menos desde hace un siglo con el tema de la Neighborhood Unit y Clarence Perry, ¿no? Bien, pues en ese marco, ¿no? Perdón, esos eran los 4 conceptos principales, ¿no?
Bien, el método era muy sencillo. Después de una selección de casos de estudio orientados a buenas prácticas fundamentalmente, pues se dividía en 3 partes el estudio, un poco siguiendo la secuencia de la planificación, primero el diagnóstico, los objetivos, etcétera, y luego las estrategias, ¿no? Para estudiar las estrategias se utilizaba el marco este que he citado de Bundner, ¿no? Y finalmente se discutía eso a la luz de toda el aluvión de publicaciones que hay ahora mismo sobre la ciudad de 15 minutos, también en especial sobre la crítica a la ciudad de 15 minutos. La selección de casos no es una selección que pretende ser muestral, se ha orientado el estudio a esos casos que todos podemos tener en la cabeza como buenas prácticas de planificación, pero sí se ha hecho que sea representativa en términos de distintos tipos de planificación. Es decir, hay planes generales como el de Valladolid, hay planes de movilidad urbana sostenible como sobre todo el de Barcelona y el de Vitoria, y luego está el tema de Pontevedra, ¿no? Que tiene un PEMUS, pero que básicamente es un plan sin planificación, ¿no? Es un learning by doing, es un proceso continuo, etc. En la primera parte de la evaluación, ¿no? Se apuntó a estos temas que decíamos del concepto o el principio de proximidad, cómo se trataba y se incorporaba en los planes, ¿no? Partiendo de la base de que no vamos a hacer planes de proximidad, ¿no? Lo que vamos a hacer es incorporar la proximidad dentro de los planes existentes, ¿no? Y las respuestas son muy variadas, es decir, el artículo lo que saca es que no hay una tendencia clara, sino que hay diversas formas de incorporar la proximidad dependiendo del tipo de plan, dependiendo también del liderazgo, dependiendo de la gobernanza en definitiva, ¿no? Bueno, ¿no? Los resultados los tienen ustedes en el artículo, no me voy a detener, ¿no? La segunda parte del análisis entraba en esas 3 patas, ¿no? De lo que consideramos que tiene que ser esa idea de ciudad de proximidad, es decir, la ciudad de proximidad no son solo, ¿no? La conocida definición de la ciudad de 15 minutos de tener, ¿no? Las 6 funciones a menos de 15 minutos, sino que tiene aspectos, sobre todo relacionados con la transformación del espacio público, que son decisivos y que realmente, ¿no? En eso que salía en prensa de que Madrid tiene el 90%, ¿no? de la ciudad es próxima. Bueno, es próxima en términos de tener las dotaciones, no es próxima en absoluto en términos de la transformación del espacio público, ¿no? O en términos de la tercera pata, que sería la pata social, ¿no? La pata de la equidad, representada en el análisis de Bundner por esas 2 ideas de la ubicuidad, ¿no? Y del acceso, la accesibilidad universal, básicamente, ¿no? Esa última parte, la parte social, ¿no? A la que también se refería Mariluz, para mí es la crítica fundamental que se le está haciendo al modelo y yo creo que es en la que hay que fijarse, ¿no? De hecho, lo que ha hecho en el artículo que hemos hecho es pasar por ese filtro de la equidad, ¿no? Todas las acciones que tenían los planes, ¿no? En la parte de programa de acciones. Bueno, ¿no? En resumen, el artículo pasa por estos temas que hemos visto, ¿no? Que creemos que ofrece un panorama bastante completo. Ya digo, no tiene una intención comprensiva, ¿no? de lo que se hace en planificación hoy en día, sino más bien ejemplificante, pero sí es sistemático, ¿no? Y hemos utilizado esa sistemática para el análisis, ¿no? Y como conclusiones, pues yo diría, ¿no? En primer lugar, que sí que nos hemos encontrado con una unidad espacial de tipo local. Hay una muy llamativa, que es la que está en la transparencia, que es el tema de la superisla, en los casos de Barcelona o de Vitoria, ¿no? Pero yo diría que en casos como, por ejemplo, el de Valladolid, en el Plan General de Valladolid, hay una visión desde el barrio, en el que el barrio se configura alrededor de 10 plazas y 11 campas, es decir, que, ¿no? Se hace una visión para cada uno de los barrios de la ciudad de Valladolid, ¿no? O luego, en el caso de Pontevedra, el barrio y el diálogo con los vecinos ha sido una constante en el desarrollo del proceso de planificación, ¿no? Yo creo que eso es una buena noticia y ahí sí que se confirman, ¿no? Todos los casos analizados
como casos de éxito desde ese punto de vista, ¿no? de cubrir todas las dimensiones de la proximidad, de la planificación de la proximidad, ¿no? El segundo punto es la gran cantidad de acciones relacionadas, ¿no? Se decía que la revista está mirando ahora más en profundidad al tema del espacio público, de la movilidad, ¿no? Bueno, pues todos los planes tienen una gran cantidad de acciones en ese foco, ¿no? de la movilidad, también de los usos del suelo, aunque se veía que algunos menos, ¿no? Dependiendo, claro, los PEMUSES tienen esa limitación, ¿no? Creo que luego está la ponencia de Mateus Porto, ¿no? Donde irá en detalle a ver esa integración entre la planificación la integración de la planificación de la movilidad y del urbanismo, ¿no? Hay muchas acciones en esos términos. Quizás no la agenda urbana en ese sentido iba más corta porque tiene una visión más estratégica. Y finalmente, el último punto que quería destacar hoy es lo que yo diría de una gran incorporación de los principios de proximidad en la agenda urbana española y en ese sentido la potencialidad que tiene la agenda, ¿no? Yo creo que eso es una buena noticia. Lo que pasa es que, claro, en el análisis que hacíamos de Castellón, lo que ocurre, se han visto el cuadro anterior, es que las acciones de la agenda se concentran más en los puntos de interés, en la accesibilidad a puntos de interés o a transporte público, o incluso, ¿no?, en recomendaciones sobre los usos del suelo, y se quedan más cortos en términos de espacio público, ¿no?, seguramente por esa visión desde lo estratégico hasta el detalle, ¿no? Y por último, ¿no?, la cuestión de la equidad, ¿no?, como esa evolución o ese trabajo sobre la justicia de la movilidad, ¿no?, sobre la ubicuidad, se ponía en el artículo de Büttner, ¿no?, el tema de que la planificación tiene que atender a todo el conjunto del municipio, del ámbito planificado, y no solo algunas partes. Bueno, muchas gracias, Pachi, ha estado en el margen de tiempo, perfecto. Y bueno, creo que tanto el artículo de Mariluz como el tuyo nos da luego para mucha discusión. Vamos a seguir ahora con el de Pello, que tiene que ver con un elemento fundamental para eso también, que es la transformación en infraestructura ciclable. Muchas gracias, Luis Miguel, por la presentación y gracias a todos los asistentes. El artículo, como menciona el título, como podemos ver en la transparencia, se llama Hacia la Metrópolis, el estudio de la infraestructura ciclable en el área metropolitana de Barcelona. Es una adaptación de la tesina final de máster presentada hace 3 años en la Universidad Politécnica de Cataluña, y en ese proceso de transición hacia lo que ahora está convirtiéndose en la tesis doctoral en la misma universidad y con la colaboración de la Katholische Universität Leuven. Mencionar, yo soy uno de los autores, los otros 2 autores son el tutor de la tesis de máster, que fue el profesor Miquel Martí Casanovas, y la actual tutora de la investigación doctoral, que es la profesora Eulalia Gómez Escoda. No voy a hacer una presentación tan cartesiana explicando los objetivos, porque es una lectura más local de la situación de la infraestructura ciclable en la ciudad de Barcelona, y que pretende ser un punto de base para poder estudiar otros contextos de la movilidad ciclista, tanto en el Estado como en otros contextos. Para empezar, hacemos una lectura sobre el transcurso histórico de la movilidad ciclista en la ciudad de Barcelona. Podemos apreciar este plano de un geógrafo catalán, el señor Joaquim Bordons, del año 1899, cuando la Unión Velocipédica Española se trasladó su sede de la ciudad de Madrid a la ciudad de Barcelona, y con una serie de detalles que, para ser de finales del siglo XIX, creo que merecen mucho la pena, donde nos habla de cuestiones que son de relevancia para nuestras ciudades, como son las pendientes, como son
la trazabilidad y la calidad de la pavimentación, en un espacio donde no todas las calles todavía estaban asfaltadas, pero luego también hay otra serie de detalles, en un momento donde no teníamos movilidad privada o el ferrocarril no tenía tanta presencia territorial, donde se nos habla de a qué distancia estaban los núcleos más próximos y cómo se podía llegar. Esta rosa de los vientos tan bella que tenemos en la parte superior. Podríamos citar otros elementos históricos, pues, diferentes eventos deportivos que se han realizado en la ciudad, la presencia de la infraestructura ciclista en términos de velódromos que aportaban una gran visibilidad de la bicicleta dentro de la ciudad. De hecho, hay una filmación del año 1907 del cineasta Ricardo de Baños, donde se ve la correlación y la interacción entre el tranvía y la bicicleta en espacios como Passeig de Gràcia, donde no había casi ningún coche y la movilidad activa era el eje vertebrador de la movilidad de la ciudad. Ahora entrando en materia de lo que es realmente la situación actual en el 2021, pero si miramos al tejido urbano actual, ¿cómo se adapta la ciclabilidad a la realidad territorial de la ciudad de Barcelona? Primero nos ponemos el acento en esta idea de la topografía o del soporte topográfico, donde podemos ver que principalmente la infraestructura ciclable segregada y de calidad se ubica principalmente, algo que parece obvio, en las zonas más planas. Pero al mismo tiempo nos encontramos que los espacios viarios y especialmente dedicados a la movilidad privada también se ubican en estos contextos. Y una cosa que puede ser ligeramente contraintuitiva es que los espacios donde se fomenta la convivencia entre diferentes modalidades, como puede ser la movilidad privada, la movilidad peatonal y la movilidad ciclista, es en espacios con mayor pendiente, donde por cuestiones de sección urbana, que veremos posteriormente, la reducción conlleva una serie de parámetros de seguridad y de convivencia, como hemos podido ver en las presentaciones anteriores. En el caso de siguiendo esta idea de que hay que estudiar con unos parámetros, en nuestro caso urbanísticos y de estudio del territorio, hacemos una clasificación de lo que son espacios considerados como ejes territoriales y como vías urbanas. Y una cosa que podría parecer lógica, que es que a la hora de conectar el territorio nos encontramos con la infraestructura ciclable segregada principalmente en los ejes, no es así, sino que nos encontramos con grandes discontinuidades y que en algunos casos las vías urbanas, que tienen unas dimensiones menores y que tienen unas conexiones más de barrio, más locales, es donde se concentra principalmente la movilidad ciclista o los carriles bici segregados principalmente. Y como mencionaba anteriormente, uno de los esfuerzos que hemos realizado en esta ponencia, en este artículo, es, además de categorizar en diferentes tipologías de vías, es estudiar al detalle las diferentes soluciones para la movilidad ciclista. Lo hemos categorizado en estas ideas de espacios de supremacía vial, donde no hay ningún tipo de infraestructura ciclable ni de espacios de convivencia. Obviamente, los espacios de convivencia, los espacios de pistas naturales, que en una metrópolis consolidada son cada vez menores y más reducidos. Posteriormente, las plataformas compartidas, que pueden ser tanto plataformas únicas, como hemos visto en el caso de las supermanzanas, o también las plataformas ciclables, que consideramos aquellas vías ciclables que se ubican en espacios compartidos de acera. Y finalmente, los carriles bici segregados. Aquí podemos ver diferentes soluciones que esto también nos enseña, comparado con otros contextos territoriales, cómo hay una adaptación muy local, muy a la calle y al contexto de cada espacio, y que no hay una serie de soluciones estandarizadas para la movilidad ciclista, por lo menos en el caso de Barcelona. Todo el estudio es sobre la movilidad ciclista en el área metropolitana de Barcelona, incluyendo la capital. La gran mayoría de las secciones que vemos en esta transparencia son de la ciudad de Barcelona, pero que son replicables a otros casos del área metropolitana.
Aquí vemos en detalle, para poder entender mínimamente o con más calidad cómo se distribuye el espacio en cada una de estas categorías que hemos mencionado. Bueno, tenemos, en el caso de un espacio dedicado a la movilidad privada, como es la Ronda General Mitre, que es una parte de la Ronda del Mig, que podría ser, por ejemplo, asimilable al Paseo de la Castellana, una sección donde se están haciendo esfuerzos para mejorar la movilidad peatonal, pero donde no hay espacio para la movilidad ciclista. Y esta falta de espacio conlleva a una serie de discriminaciones, como puede ser el hecho de no tener espacios de pausa, espacios donde poder circular con comodidad, y no solamente eso, sino que son espacios donde, al estar dispensado en la movilidad privada, fueron diseñados sin tener en cuenta las pendientes. Por lo tanto, el impacto para la movilidad ciclista es mucho mayor. En el caso de las calles de convivencia hemos puesto un caso un poquito extremo, que es la calle Anderunín, donde esta idea del ciclocarril o la idea de que hay un único carril dentro de un espacio viario de más de 12 metros es suficiente para solucionar o para dar una solución para los ciclistas, lo cual es absolutamente impensable. Y como podemos ver luego en las plataformas únicas y plataformas ciclables, vemos que hay una adaptación o un intento de compartir espacios. En el caso de las plataformas únicas, aprovechando una sección mucho más generosa y unas velocidades menores, se puede solucionar. Incluso se permite la doble direccionalidad, que es una acción favorable para la movilidad ciclista, que va en contra de la movilidad privada, básicamente por favorecer los cruces. Y en el caso del carril bici segregado hemos puesto ya que el monográfico era sobre espacio público y movilidad, un espacio que ha sido muy celebrado en términos de espacio público, como es el Paseo San Juan, pero que en términos de movilidad ciclista es una muy mala solución, puesto que ubica la movilidad ciclista en el centro del espacio, es decir, en una calle bidireccional a la izquierda del tránsito, donde penaliza los giros. Por lo tanto, se favorecen movilidades productivas en corredores lineales, pero no se favorece ningún tipo de incorporación a las aceras donde se ofrece la actividad urbana. Es decir, los espacios de interacción donde se dan estos parámetros de proximidad social que se han mencionado en las presentaciones anteriores. Y como colofón de lo que ha sido esta lectura del territorio, hemos planteado 4 espacios diferentes del entorno metropolitano, que podemos resumir como un centro histórico de una ciudad como San Feliu de Llobregat, donde la estrategia de peatonalización y de espacios compartidos funciona en tanto que son espacios de un único carril, es decir, donde no hay espacios de acoso o de situaciones de violencia vial. Podemos ver el caso del polígono industrial de Fontserè-les Planes de Sant Joan d'Espí, que es una situación bastante curiosa, donde también se combina con un espacio en pendiente, donde además se ha hecho una apuesta por la infraestructura ciclable y que permite la movilidad y intermodalidad, una cuestión muy importante para la movilidad ciclista, al estar la infraestructura ciclista segregada próxima a paradas de tranvía y de estaciones de cercanías. Tenemos el caso del ensanche de Barcelona, donde se ha hecho un esfuerzo por incrementar la densidad de vías ciclables, pero que a la hora de llegar a intersecciones mayores donde la movilidad privada es fundamental, como puede ser la Plaza España, nos encontramos con auténticas discontinuidades que llevan a que no se pueda cruzar o no se pueda realizar ningún tipo de giro. Y finalmente tenemos el caso del polígono industrial de la Almeda, también en una situación metropolitana como es Cornellà de Llobregat, donde los esfuerzos se han hecho o se han dirigido hacia combinar estrategias de corredores lineales en zonas productivas donde no hay actividad urbana más allá de los espacios ocupacionales, con estrategias de pacificación y de peatonalización y de espacios compartidos en las zonas residenciales, como puede ser el propio barrio de la Alameda. Es decir, que son lugares mixtos donde se favorece esta proximidad y donde se puede facilitar la movilidad ciclista. No tengo una diapositiva en sí mismo de conclusiones porque pensaba que íbamos a estar más cortos, pero sí que este estudio, digamos, de lo que es la situación de la ciclabilidad en el entorno metropolitano de Barcelona, lo que sí que nos llama la atención es la falta de coherencia a la hora de diseñar la red ciclista y a la hora de planificar.
Y lo que sí que nos parece muy importante es hacer este llamamiento al proyecto metropolitano, es decir, a la coherencia más allá de los límites, sobre todo en situaciones densas donde los límites son casi inapreciables. No puede ser que un carril bici desaparezca solamente por el hecho de que cambie de municipio. No puede ser que las estrategias de ciclabilidad no sean coherentes solamente por el hecho de cambiar de una acera u otra. Pero, insisto, hay esperanza y se están realizando cada vez más espacios de ciclabilidad para poder favorecer una de las oportunidades que tenemos para transformar el espacio público y favorecer un nuevo modelo de movilidad más saludable. Muchas gracias. Buenas. Mi nombre es Alberto y yo también trabajo en Transit como mi compañera Mariluz y voy a presentar un trabajo que la verdad que para mí es un gusto presentarlo porque es un reflejo de líneas de investigación de nuestro equipo y creo que se ajusta dentro de las distancias, ¿no? con el enfoque, pero creo que se ajusta al contenido del monográfico bastante bien desde otro lugar. En ese sentido, pues hemos hecho un ejercicio de planificación con escenarios en un municipio turístico en Gran Canaria, en el que bueno, intentamos integrar ese transporte de uso de suelo, ese espacio público, esa movilidad, ¿no? Antes de entrar un poco a lo que hemos hecho en la investigación, sí, la idea es un poco clarificar, ¿no? ¿A qué nos referimos con escenarios aquí? Nosotros con escenarios no hablamos tanto en la ingeniería del transporte, en la planificación del transporte se habla mucho de escenarios, se modelizan muchas más cosas con el objetivo de prever lo que pueda ocurrir. Nosotros hablamos de los escenarios como un enfoque mucho más comunicativo, más estratégico, en el que buscamos explorar problemas y cambiar a lo mejor el enfoque de cómo se abordan algunos de ellos. En ese sentido, yo aquí con este trabajo lo que queríamos era abordar tres pilares, ¿no? El primero es el pensamiento no lineal, el cómo romper con el pensamiento de las tendencias del pasado. En ese sentido lo relacionábamos en el marco teórico con la capacidad de adaptación que a nuestro parecer y viendo la literatura encaja perfectamente con el concepto de resiliencia. Resiliencia urbana entendida no como la capacidad de recuperarse frente a un imprevisto, como pudiera ser una situación disruptiva, como pudiera ser la pandemia, sino también como la capacidad de adaptar y transformar las funciones de la ciudad cuando el contexto lo requiera. Todo esto creemos que los escenarios lo ligan con la capacidad de integrar distintos saberes, saberes más técnicos, saberes más cotidianos, también historias más locales con historias más globales. ¿Cómo hemos hecho eso? Hemos abordado un municipio turístico porque creíamos que tenía un interés en ensalzar el potencial de esta herramienta comunicativa a través de conectar pues, una fragilidad territorial y una fragilidad urbana. Una fragilidad territorial que en los municipios turísticos costeros insulares en España pues, viene muy relacionada con el turismo de masas, con una precariedad social bastante acuciada y una presión territorial por la expansión que requiere este tipo de modelos, ¿no? En este caso, esa traducción de la fragilidad a nivel urbano, en nuestro caso de estudio, tiene que ver con pues una ciudad que creció muy rápido en los años 60, 70, que no tenía estructura, que no tenía ninguna jerarquía, y que además segrega la población en esas zonas rosadas del norte totalmente de la parte turística, ¿no? A través de unos viarios grandes que suponen una barrera espacial muy potente. Además de esto, pues acompañado con un predominio del vehículo privado y una degradación urbana que viene del interés de más personas de vivir en las zonas turísticas, pero no contar con los medios para ello. ¿Cómo abordamos este ejercicio, ¿no? que también fue pues, parte de mi trabajo de fin de máster en colaboración con la Universidad Politécnica de Múnich? Lo que abordamos fue un proceso en dos fases. En una primera fase lo que buscábamos era romper ese pensamiento lineal haciendo preguntas sobre qué pasaría si se diese una respuesta favorable, pero no en un contexto cualquiera, sino en algo restringido. Es decir, oye, ¿qué pasaría si cayese el turismo? ¿Cómo se podría abordar esto de una manera positiva? Esos cambios los hicimos más tangibles con preguntas más concretas, ¿no? Sobre el uso del espacio público, el uso del suelo, cómo se movería la gente, qué actividades económicas podrían llegar a darse en este lugar. Eso nos permitió construir unas historias, ¿no? que
que, bueno, pues en las que intentamos representar pues las polaridades, esas ideas contrapuestas que aparecían en las entrevistas y en las que algunas pues tenían una relación más fuerte con una caída del turismo más potente y otras con una caída algo más moderada. En una segunda fase de este proceso lo que hicimos fue juntar ya a expertos más senior, expertos más técnicos y los juntamos a discutir con unos mapas qué podríamos hacer para llegar ahí, cómo podríamos hacer posibles esas visiones con estrategias de intervención, pues eso, en la movilidad y en el uso del suelo. En el artículo aquí se presentan pues unas tablas, ¿no?, en las que se puede ver un poco más o menos el nivel de detalle que se pudo alcanzar en 3 horas de discusión, que es un periodo corto para un tema tan amplio, ¿no?, pero sí nos da una idea de dónde se puede llegar con este tipo de conversaciones. En este caso, el primer escenario que surgió de esas historias, de las entrevistas, de esa discusión, era una estrategia de posicionamiento del sur de Gran Canaria como un destino turístico asociado al deporte y a la salud. Y ese posicionamiento global pues requería de una infraestructura deportiva, que sería aquí en este caso la zona azul, que los expertos consideraban que podía utilizarse como una inercia de la cual dotar a esa urbe pues de centralidad y acometer intervenciones que transformasen el espacio público y la forma de moverse de los ciudadanos. El otro escenario, que llamamos nuevas raíces, partía de esa premisa casi de una caída del turismo mayor, en la que, bueno, el ejercicio consistió casi en una discusión sobre cómo podríamos difuminar esa barrera entre el espacio turístico, entre el espacio residencial, eliminando ahí en el norte de la zona verde, pues se ve que ahí transcurre la GC500, que es la antigua autopista de acceso, ¿no?, que se discutía la posibilidad de cómo eliminar ese viario podría transformar la identidad de la ciudad prácticamente, ¿no?, y pasar de tener una ciudad turística a una ciudad con turismo, ¿no? Y se reflexionó sobre todo cómo mantener ese equilibrio en cómo estaba distribuida pues, los usos de la ciudad y cómo se podía acotar a lo mejor la zona exclusivamente turística, crear una zona de transición entre ambas poblaciones. Y en ese sentido, bueno, pues las reflexiones que sacamos de este ejercicio, ¿no?, que nos permiten pues, ver un poco a lo mejor el potencial de este tipo de herramientas, tienen que ver con esa ruptura del pensamiento lineal, que aquí en este caso pues, nos ha permitido de una manera estructurada, con una literatura pues, creciente y cada vez más rica, que nos permite abordar una fragilidad de una manera mucho más integrada, y también nos permite en este caso pues, crear estrategias que pueden ser adaptativas, pero que vemos que pueden llegar a proponer una imagen de una transformación más profunda. Esa integración, además, ese tercer pilar, ¿no?, de integración de saberes, pues en este caso se representaría pues, a través de cómo se podría conectar estos escenarios que hemos hecho, distintas escalas, ¿no?, de los problemas que abordamos. A lo mejor aquí estamos hablando de un hipotético sobre reducción del turismo, pero bueno, pues esos escenarios podrían ser valiosos para reflexionar sobre los límites que pueda tener el turismo y cómo eso podría cambiar pues las ciudades turísticas españolas. Además, con la ventaja de que esa discusión se hace muy tangible, ¿no?, en el espacio, y lo que nos permite es imaginar cómo esas visiones tan transformadoras podrían transformar espacios concretos, ¿no?, como es la imagen aquí de pues, una intervención que se planteó durante la discusión de un espacio público, que, bueno, pues que conecta, ¿no?, ese cambio abstracto, esos futuros en el largo plazo con algo más realizable en el presente. Desde aquí del equipo somos conscientes de que estos métodos no encajan a la perfección, ¿no?, en el sistema de planificación actual, pero sí aquí vinimos a unos cuantos compañeros a la presentación del último monográfico que hablaba de la crisis de la planificación, de una falta de confianza en la planificación, de una falta de herramientas adecuadas, de una crisis en el contenido de los planes, y es ahí donde creemos que estas herramientas, aunque sin estar desarrolladas a su pleno potencial todavía, pueden contribuir a abordar esos retos tan profundos que requiere pues, la planificación en España. Gracias. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Me ha parecido aún más interesante que leyéndolo, o sea, me ha vuelto a gustar, me ha vuelto a ilusionar.
Y bueno, tenemos algunos minutos, quizás comiéndonos un poco del café, pero bueno, ya como es charla, y el café también es charla, pues ¿alguien tiene una pregunta? ¿Una intervención? ¿Comentario? Bueno, sí, Luis Moya. Decir que ha sido muy interesante las 4 intervenciones con cuestiones novedosas. Lo único es que uno siempre duda hasta qué punto el mundo nuestro, académico, intelectual y tal, tiene repercusión después en el mundo político, ¿no? Entonces, si veis qué posibilidades tiene que todo esto, que sería tan positivo, como por ejemplo esto último sobre el turismo y tal, pero es que lo veo, está tan alejado de esta realidad mercantil en la que estamos invadidos, ¿no? Nada más. Pues no sé. Yo en la línea de lo que dice Luis Moya también, bueno, planteaba que no sé si hay unos límites entre la proximidad y el turismo, que a lo mejor también se tienen que abordar en las ciudades, ¿no? Pues si proximidad y turismo pueden ser antitéticos en los términos en los que ahora mismo se desarrolla el turismo, ¿no? Que es un tema candente, ¿no? Desde luego, y de actualidad en las ciudades. Si esas unidades de las que hablaba Pachi, por ejemplo, en Valladolid, pues se ven afectadas o se ven inoperantes, ¿no? Por una lógica del turismo que ya cambia la dotación, la ubicuidad, la inclusión, etcétera. Ese sería un tema, no sé, el que quiera que lo responda, o varios. Y otro sería también que, no sé si proximidad y bicicleta se llevan bien, son complementarios, la bicicleta es secundaria, es decir, la bicicleta, además de no ser para el verano, no ser para la proximidad, y la proximidad se basa en el peatón, en el modo peatón, o la bicicleta puede ser también para cierto rango, pues una herramienta complementaria de la proximidad, incluso porque creo que también proximidad y espacio público, bicicleta y espacio público todavía, y veo que no solo en ciudades que tenemos menos tradición, también menos espacio público repartir como Granada, sino como Barcelona, pues todavía se celebra a veces ciertas intervenciones sobre el espacio público cuando la bicicleta se ha segregado, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis de esta relación entre proximidad y turismo, entre proximidad y bicicleta y entre espacio público y bicicleta? ¿Quiera decir algo? Bueno, en la primera de tus preguntas, ¿no? Entre proximidad y turismo, ¿no? El turismo planteado, ¿no? como esa actividad, ¿no? que José Fariña decía que es insostenible, ¿no? Per se, ¿no? Yo creo que no es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? De lo que estamos hablando aquí es de esa proximidad que sirve, ¿no? Con esa ubicuidad a todos los barrios de la ciudad, ¿no? Pero en los términos que lo planteaba Alberto, de transformación, ¿no? De esa transformación que posiblemente sufran muchas ciudades españolas, pues yo creo que ahí puede tener sentido, ¿no? el tema de la proximidad, ¿no? Y luego, respecto al tema de la bicicleta, yo creo que no me gustaría oír la opinión de Pello, ¿no? Por partes. Por un lado, proximidad y bicicleta. Incluso la persona que ha acuñado este concepto de la ciudad de los 15 minutos, que no lo ha acuñado Carlos Moreno, sino que es una continuación de las experiencias del urbanismo feminista de los años 70, lo que menciona es que es un multiplicador. Es decir, que la ciudad de los 15 minutos a pie, si lo pensamos en la ciudad de los 15 minutos en bicicleta, el rango de accesibilidad es muchísimo mayor. Y claro, si ahora hacemos el salto a intermodalidad que he mencionado anteriormente muy por encima, claro, nos podemos plantear que recorridos que a día de hoy son en coche 50 kilómetros, nos los podemos plantear como opciones BTV de 5 minutos en bicicleta desde mi casa a la estación de tren, un trayecto regional y luego un desembarco en bicicleta. Con lo que ello implica, estamos retirando vehículos del espacio público local, tanto en origen como en destino, y nos favorece opciones de desplazamientos interurbanos también.
yo no lo veo como una dicotomía, sino como una complementariedad. Y luego, en lo que mencionabas de Luis Miguel, del espacio público y la bicicleta, París nos está dando un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. Sin tener ningún tipo de miedo, podemos plantearnos que una calle como el Boulevard de Stalingrado puede tener un carril bici de casi 5 metros de ancho, y aún así hay menos coches y seguramente los conductores estarán enfadados porque tendrán más retenciones, pero la realidad es que muchos de esos conductores han pasado a la bicicleta a través de, insisto, estas estrategias de pensar que la bicicleta por sí mismo no va a arreglar los problemas de la movilidad de la ciudad. Y eso hay que ser consciente, y sobre todo en ciudades donde tenemos unas redes de transporte público que literalmente casi nos garantizan la accesibilidad a todo el territorio. La cuestión es cómo complementamos. Y yo creo que incluso en casos, no me quiero meter en camisas del turismo, pero sí que también poder plantearnos que cómo nos movemos en espacios donde no está adaptado casi ni a la movilidad local. La bicicleta también nos puede dar esa oportunidad de decir, oye, pues igual es una opción para transformar el espacio público. Yo mencionaba el caso del Passeig Sant Joan, porque básicamente es este paradigma de qué bonito ha quedado, pero cómo hemos marginado la bicicleta. Pero si realmente cambiamos el planteamiento y decimos, bueno, la movilidad activa, no solamente la bicicleta o solamente el peatón, lo ponemos en el centro del diseño, nos podemos encontrar con ejemplos fantásticos de ampliaciones de aceras que llevan incorporado también esta proximidad hacia el comercio. Y de hecho uno de los casos que ha mencionado Pachi, que es el de Vitoria-Gasteiz, creo que es paradigmático. Desde los años 80 fue la primera ciudad del Estado en tener una planificación ciclista, allá en los años 80. Luego ha tenido pausas en el desarrollo, pero sí que ha sido uno de los 3 casos, junto con Valencia y con Sevilla, que ha servido para decir, oye, igual si vamos quitando poco a poco espacio al coche, pueden pasar cosas en nuestras ciudades. Y todavía lo que sí que, por eso soy optimista, es que hay mucho espacio de mejora. Y también me gustaría verlo en otros lugares donde la movilidad privada ya no solamente ocupa mucho espacio público, sino, como comentaba Alberto, es que literalmente segrega el espacio. Supongo del resto de proximidad. Yo brevemente, yo creo que igual que la bici no va a solucionar todos los problemas de la movilidad, la academia no va a solucionar todos los problemas de la sociedad, ¿no? Eso está claro. Creo que estamos en una época de mucho cambio y creo que en los momentos en los que se abran ventanas de oportunidad, pues cuantas más ideas y cuantas más herramientas tengamos para contar con una defensa, ¿no?, de unas soluciones que aboguen por que tengan un buen fundamento, pues más fácil será, ¿no? Creo que toca ser pacientes, ¿no? Creo que hay como una ansia por transformar el mundo ya. El mundo a lo mejor no está preparado para transformarse o está en ese proceso de ir entendiendo las consecuencias que tiene el modelo que hemos elegido, ¿no?, tan mercantilista. Bueno, un poco en línea con los comentarios que ya se han hecho, yo creo que en todos estos trabajos se resalta la importancia de los modos activos de movilidad. En la ciudad de proximidad creo que la bici puede tener un rol diferente, como decimos, de ampliar, de poder acceder a más, pero también creo que es importante que toda la movilidad peatonal al final y un poco la perspectiva que estudiamos nosotros de reivindicar la importancia de la interacción. La velocidad peatonal es mucho más baja, te permite interactuar más con el entorno, y creo que eso es algo importante también al entender la proximidad también con el otro o con el diferente, o sea, que sean lugares de convivencia y que no sea solo llegar o esta visión un poco de movilidad, sino también de estanciar y de interactuar. Y luego también creo que el turismo está claro que puede ser un riesgo en las ciudades, y también reivindicar un poco quizás la importancia en esta línea de la proximidad de los servicios locales, un poco en contra de la mercantilización de la ciudad, y que claramente en estas investigaciones estamos viendo que pues muchas veces la planificación no está a la velocidad o no está dando respuesta tan rápido como queremos, pero un poco como decía Alberto, igual toca ser un poco pacientes y seguir trabajando en esta línea y esperar que en algún momento nuestras investigaciones puedan tener una repercusión más tangible.